Hola, bienvenidos a otra transmisión de museos, donde vamos a contactar con autores y presentar algunos libros. Hoy vamos a hablar de Malin Hsien, la mujer palabra. Comenzamos. Hola Aníbal, hola Negma, hola Francis, me da mucho gusto tenerlos acá. Para las 3-4 personas en el internet que todavía no los conozcan, Aníbal es profesor universitario e historiador, Negma es poeta y pintora y Francis es ilustrador. Y además es el ilustrador del libro que estamos presentando el día de hoy, que se llama Malin Hsien, la mujer palabra, publicado por Laude, la fundación de editorial Edelvives. Adelante Aníbal. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes y qué amable por su sintonía. En esta oportunidad, como nos acaba de decir José Antonio, estamos conversando sobre un libro muy interesante que va dirigido al público joven y nos presenta la historia de una mujer muy interesante en la historia, conocida como Malin Hsien, pero con el énfasis en la mujer palabra. Sus autores fueron Nadia Nusabia y, por supuesto, José Pérez Robleda. Entonces, José, por favor, cuéntanos, ¿cómo surge la iniciativa de escribir una historia para gente joven, para chicos, con este personaje y cómo lograron hacerlo? Fíjate que la idea viene de Francis. A él le encargan este libro, hacer este estudio sobre Malin Hsien desde la ilustración, y él me hace el favor de buscarme sabiendo que estoy yo en México. Y inmediatamente cuando llega a nosotros la historia, me acuerdo que le dije a Francis, esto no lo podemos escribir tú y yo solos. Aquí nos falta alguien más. Y ahí es donde buscamos a Nadia. Nadia aceptó inmediatamente y pudimos empezar a tener conversaciones muy interesantes y muy profundas acerca de quién era Malin Hsien, qué nombres tenía, cómo surgía ese encuentro, pero sobre todo surge de la necesidad de contar los dos lados de la historia. Sentíamos, Francis y yo, que si lo contábamos desde un lado nada más, nos estaba quedando algo cojo. No sé si tú, Francis, quieres contar un poco más del origen. El origen, más o menos lo que ha dicho José Antonio. Hay una petición por parte de la Fundación Edelvives que no acaba de cuajar y, bueno, pues yo le ofrezco la posibilidad de ponerle de alguna forma toda la estructura en pie y contacto con José Antonio, principalmente pensando en que el libro ya naciera desde un mestizaje, que estuviera presente una mujer de allí de México y que estuviese involucrada en el indigenismo y que le podemos dar palabra a la mujer de allí, ¿no? Perfecto. Entonces, Francis, como el proyecto nace como una idea visual a la que se incorpora la palabra como texto, pero me parece que el concepto visual es muy amplio, muy complejo. Por favor, cuéntanos cómo llegaste a esta obra. Bueno, esta obra para mí, yo no la he hecho este año pasado ni la he hecho, la llevo haciendo desde que fui a México y tuve un encuentro con el pueblo mexicano. Estuve concretamente en León, en Guanajuato, en la 10 de mayo, que era una colonia, un asentamiento. Tuve una experiencia de integración bastante fuerte para mí, ¿no? Y allí me involucré en el lenguaje visual del pueblo mexicano, ¿no? Entonces, para mí fue un proceso vital muy importante y, bueno, lo llevaba siempre en el corazón. De hecho, en toda mi obra está muy presente en los pictogramas aztecas, códices que había estudiado y que había trabajado allí, ¿no? Pero no desde una perspectiva de estudio, sino desde una perspectiva de estar con el pueblo indígena, ¿no? Con el pueblo más base y trabajando el lenguaje visual. Entonces, todos estos códigos están muy incrustados en mi ADN como ilustrador, ¿no? Entonces, para mí, esta obra es un proceso que empezó hace muchísimo tiempo de mestizaje, ¿no? Cuando tú entraste en contacto con la cultura mexicana, entre Malin Hsien y tu llegada a México, hay 5 siglos. ¿Qué de los elementos visuales que plasmaste en la obra realmente están vigentes en la cultura mexicana que pudiste vivir, que pudiste compartir? Para eso también realmente tenía como base a la colaboración de Nadia y de José Antonio en los códices aztecas.
no solamente el lenguaje visual es muy importante, ¿no? Entonces, para nosotros también era muy importante que el lenguaje visual tuviese una segunda lectura, aparte del texto, tuviese de alguna forma un relato alternativo, ¿no? Alternativo al texto y que lo acompañase, ¿no? Como una danza entre el texto y la imagen, ¿no? Entonces, sí había una comunidad entre los tres de la simbología y de los elementos que podíamos trabajar. O sea, no solamente mi experiencia, sino que yo me abro a hacer este trabajo compartido y a la constante conversación y no solamente de los códigos o de la simbología, sino también de la representación gráfica o de la representación pictórica que fuese respetuosa con toda la cultura, ¿no? Entonces, esto fue también muy interesante, ¿no? Valorar también que estuviésemos en un lenguaje en que las culturas tuviesen un encuentro más que un desencuentro, ¿no? Muchas gracias. Y es que para el público que amablemente nos acompaña, en la Sociedad del Centro de México de Idiomas Náhuatl, el códice no es un documento con texto, sino que era un documento gráfico que le servía de ayuda de memoria a la persona que está narrando la historia, que está rememorando los hechos, que está recreando lo que ha sucedido, lo que ha acontecido. Entonces, la maravilla del título, incluso de la obra, porque es Malintzin, la mujer palabra, porque para la sociedad náhuatl, el estar escuchando la historia con un narrador, en este caso una narradora, que está reviviendo, está volviendo a la realidad acontecimientos que ocurrieron en otra temporalidad, pero la palabra les vuelve a dar vida y las imágenes simplemente le permiten enriquecer esa narración. Y es lo que creo que han logrado José Antonio y Nadia. Entonces, José Antonio, ¿cómo lograste tú? ¿Estabas en México? ¿Estabas en España? ¿Cómo lograste hacer esa amalgama? Bueno, ahora vamos a contar los trapos sucios, Francis. Francis y yo somos amigos ya hace 3 años, quizás un poco más, de hablarnos muy, muy seguido, pero nunca nos hemos visto en persona. O sea, esa amistad ha crecido a través de los internet. Francis me busca, ya llevábamos otros proyectos juntos, estábamos haciendo otras cosas. Yo estoy en México y todo esto ha sido a distancia. Entonces ha sido un proceso muy interesante en el que había muchas videollamadas y de repente había deadlines, teníamos que tomar decisiones, teníamos que decidir qué hacíamos con el texto. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me hizo más gracia es que todavía no sabíamos cómo era la historia, pero ya teníamos el número de páginas. Porque hay cosas de la industria editorial que funcionan así. Es decir, uno como escritor quisiera sentirse hecho a mano, ¿no? Y te dijeron, no, el libro tiene que estar para tal fecha y para eso hay que encargar el papel en tal otra. Entonces, hazle como quieras, pero tiene que tener este número de páginas. Y claro, enfrentarte a eso sin tampoco meter relleno, porque no se trata de poner cualquier cosa. Entonces, la primera decisión fue contar la historia de Malintzin, no la historia que se conoce, porque realmente Malintzin es una desconocida, no hay ni un solo texto escrito por ella. De hecho, la propia palabra Malinche, los indígenas se la atribuían indiferentemente a ella y a Hernán Cortés. No, en ese sentido no se sabe muy bien si se refería nada más a ella o se refería a una posición. Pero lo que sí sabíamos es que en los códices es la única mujer que aparece junto al signo de palabra. Era la única mujer que tenía el poder de hablar delante de los demás. En el libro llegamos a poner, ella que dijo tantas cosas, nunca usó sus propias palabras, siempre estuvo de traductora. Bueno, luego sabemos que fue un poco más que traductora. Entonces, más que centrarnos en esas partes de la historia que son conocidas o legendarias, quisimos entrar en un retrato íntimo de Malintzin. Nos quisimos centrar en qué pudo ella sentir, qué pudo ella hacer, cómo se pudo enfrentar, porque al final ella es una superviviente y sobrevive con las herramientas que tiene. Y en ese sentido, ese fue el enfoque de la historia. Otro punto muy importante de la historia es que desde el principio, la segunda decisión que tomó es que tenía que ser traducida al náhuatl.
no podíamos dejar de nuevo nada más una parte de la historia, sino que los hablantes de la lengua tenían que poder acceder a ella. Y entonces surge la siguiente pregunta, ¿qué versión? Porque en nuestro desconocimiento pensábamos que las lenguas prehispánicas son homogéneas y resulta que no, que hay muchísimas variantes. Al final nos fuimos por el número mayor, ¿no? El bien mayor. ¿Cuál es la variante del náhuatl que tiene más hablantes? Entonces por eso nos decidimos por el náhuatl de la Huasteca. No sé si con eso te ligué más o resolví tu pregunta. No, al contrario. Y en este caso, digamos, se ha tomado la decisión de usar una variante del náhuatl que es por número, la que por lo tanto es más representativa por cantidad de hablantes. Pero, ¿crees tú que hubiera habido alguna diferencia notable si escogen la variante que hubiera sido la más cercana a la Ciudad de México o la más cercana a la ciudad de Tlaxcala o alguna otra? Mira, realmente tenemos que tener en cuenta una cosa. Los idiomas que hablaba Malintzin ya no existen, o no existen como tal. Han pasado 500 años y son idiomas, por desgracia, muy castigados, en el sentido que solamente lo hablan en determinadas comunidades. Ya no hay ni tanto hablante, ni tanta viveza, ni tanta comunicación. Son lenguajes que resisten. Pero hubiera sido como muy complicado el traducirlo al idioma materno de Malintzin. Primero, porque no es tan fácil encontrar traductores. Y segundo, ahí nos encontrábamos en esta tesitura. Lo vamos a traducir a un lenguaje moderno. Ni nosotros lo estamos escribiendo en castellano antiguo de hace 500 años, ni lo estamos traduciendo a un idioma prehispánico antiguo, ¿no? Pero si además lo traduces a esa lengua, que podría haber sido muy bonito tener ese detalle, ¿no? Hubiéramos negado el acceso a muchos otros hablantes a los que pertenece esa historia. Por supuesto, yo quisiera que estuviera traducido en 130 idiomas oficiales que tiene México y sus 300 idiomas más o menos reconocidos que tiene. Y además otros idiomas de América Latina, porque esta historia no es nuestra, sino que le pertenece a muchas personas. De momento, está en náhuatl de la versión huasteca y estamos esperando si conseguimos una versión en maya. No sabemos qué variante de maya. Ahora, sinceramente no creo que la traducción hubiera variado porque nosotros escribimos la historia desde personas que hablan castellano y piensan en castellano y a pesar de que Nadia tiene otro acercamiento, toda la comunicación fue en castellano, ¿no? Ella, de hecho, su lengua materna es el mixteco y dentro del libro hay un poema al final que sí está traducido por ella al mixteco. Bueno, mejor dicho, está escrito en mixteco y traducido al castellano. Entonces, en ese sentido, creo que la traducción no hubiera variado en el texto final porque el diálogo sí lo tuvimos en la lengua común. Pero hubiera sido, eso sí, bello, cuanto menos curioso, ¿no? Es decir, que el aporte mixteco, que realmente es pequeño en el texto, el aporte mixteco es proporcionalmente al texto bastante corto. ¿Esto por qué se hizo? ¿Como una concesión, digamos, o como un aporte de Nadia? No sé si tú ahí, Francis, nos puedas desvelar, porque no leí tanto. Sí, yo quiero hacer ahí un inciso. En cuanto a náhuatl, no fue una premisa que se dio desde la editorial, no hubo ninguna premisa en ese aspecto, sino que fue más, lo decidimos así los autores porque formaba parte del proyecto de la obra en sí misma. O sea, nos parecía que contuviera castellano y el náhuatl era importante para darle validez a la obra. Quiero decir, la obra es bilingüe, no por algo estructural, por algo más temático de la obra. Y que ahora se meta el maya, como ha dicho José Antonio, está relacionado con esta misma idea que se ha potenciado y que desde México se ha pedido que también se incluya el maya y que aparezcan las tres lenguas. Entonces, quiero darle valor no como un concepto editorial, sino como un concepto de respetar, o sea, que la obra misma, el contenido y el continente van en la misma línea, ¿no? Entonces, el proyecto sale en estas lenguas para conservar esta idea, ¿no? Y Francis, al momento de hacerse una nueva versión, ¿tendrías que agregar más ilustraciones? No, el proyecto se basa en que, al igual que está en castellano y en náhuatl, de una forma equilibrada, una obra ilustrada, guarda unidad, no solamente entre el texto sonoro, escrito y la imagen visual en la maquetación,
sino en toda la obra. Si no tiene esa unidad, se cae por algún sitio, ¿no? La belleza conlleva toda esa unidad, ¿no? Entonces, sería meter el maya en esa unidad. Es un reto porque está concebido con dos lenguas, entonces al meter otra lengua es un reto habilitar para que la imagen respire. Un reto que todavía no nos hemos enfrentado porque la obra se está traduciendo. La idea no es añadir más ilustraciones, la idea es que convivan las tres lenguas en las mismas páginas, ¿no? Llevamos ya 18 minutos hablando del libro y muchas personas todavía no han podido verlo. Entonces, aunque luego lo vamos a ver más a detalle, y Nesma tiene unos comentarios que hacer sobre todos estos dibujos escondidos, las grecas, ¿no? Me gustaría mostrarles algunas páginas para que vean lo hermoso de la ilustración. Les voy a contar un chisme. El libro realmente empieza aquí. Cuando yo se lo cuento a mi hija, se lo cuento desde acá con este sonido, con el sonido de las olas y luego con el sonido del viento. Y esas son palabras que no están escritas, pero que sí están expresadas con la ilustración. Cuando hablamos de traducción, nos referimos que tenemos el texto en un idioma y en un color, y el texto traducido en otro idioma y en otro color. Y como es un álbum ilustrado con poco texto, eso nos permite tener palabras traducidas. Pero después, Francia, a mí me encanta, él es obsesivo, ahorita a ver si nos deja ver, porque mete detalle tras detalle, tras detalle, tras detalle, y nos encontramos muchas palabras en el fondo que están ahí, representando, pero que no están traducidas de ningún modo, no están traducidas en el texto en general, sino que simplemente están aportando. Ahorita Nesma nos dirá alguna cosa más, pero simplemente para que vayan viendo a qué nos referimos con la traducción. Entonces, claro, va a ser un reto porque ahora vamos a tener un tercer bloque de texto, pero que además ese tercer bloque de texto no necesariamente va a ser del tamaño de los anteriores. Muy bien, ¿no quieres comentar algo más, Aníbal? Bueno, es que es cierto, quería preguntarle a Nesma cuál es su impresión, cuál es su percepción de esta obra, y que ella tenía varios comentarios que hacerle a Francis. Por favor. Matías Aníbal, Sacash Wikin, Chupande Kunda Magre, Hanira Ikiko Tromay, Incobawe Wikin, Nubinen Macoy, Incobabe Chishot, Tishimuleo, y Ikiko Chichonga Pojopachiri, Rejumbu, Malintin. Un saludo fraterno desde el pueblo maya Cachiquel, en Guatemala. Estoy en San Juan Comalapa, un pueblo maya Cachiquel, y es una alegría estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y compartir algunas palabras sobre este hermoso trabajo, esta hermosa obra. Felicitarlos principalmente por el corazón que se pone en una obra, porque si una obra nos atrapa así de bonito, es porque ha sido trabajado con mucho amor, con mucho corazón. Entonces, agradezco ese trabajo, querido Francis y José Antonio, ¿verdad? También a nuestra compañera Nadia, que pues hubiera sido lindo también que estuviera hoy para compartir, para vernos y escucharnos. Pero bueno, agradecer este trabajo, sobre todo porque nos hace también a nosotros varias preguntas, nos pregunta qué hubiéramos hecho nosotros si fuéramos Malintzin, o qué haríamos nosotros. Sobre todo nos invita a que nosotras podamos dejar nuestras palabras, ¿verdad? Sabemos que en este tiempo, como en ese tiempo de la existencia de Malintzin en persona, siempre han habido muchas mujeres palabras, así como en ese tiempo también hay mujeres palabras. Entonces, me llamó mucho la atención no solo el título, ¿verdad? Sino también la oportunidad que nos da de reinterpretar o de conocer una de las miradas sobre Malintzin, Maliani. Ahora, con respecto a la ilustración, yo lo dije desde la vez pasada, ¿verdad? Yo veo aquí y ya siento que necesito ver el calendario, recordar la fecha de hoy en nuestro calendario maya. Abro el libro y veo las volutas de la palabra, y sí, yo siento que son las imágenes que aparecieron en los códices, y justamente Francis lo estaba mencionando y yo dije sí, porque esas son las volutas que aparecen en los códices, la forma en que se representa la palabra. Utilizó varias imágenes con círculos
Y para mí eso es representativo de los calendarios. Tenemos varios calendarios mayas y pues yo encuentro aquí, ¿verdad? Donde están las olas que justamente se representan con esos colores. Y a mí sí me gustaría, ¿verdad? Saber un poco más sobre cómo surgió estas ideas, querido Francis. Tu trabajo es tan hermoso que nos atrapa. No solo los colores, los diseños, cada detalle, cada línea, ¿verdad? Los colores que tienen, las formas de vemos ahí varios glifos también, reconozco algunos glifos y bueno, eso, ¿verdad? ¿Cómo es que llegaste? Yo sé que al ver esto se ve que has visto bastante el trabajo antiguo y me gusta mucho pues los colores que utilizaste. Son unos colores que realmente nos atrapa, ¿verdad? Aquí me surgen varias ideas que tal vez no pueda ordenarlas porque, por ejemplo, Francis trabajó la ilustración, sí, pero cuando ya trabajó con José Antonio, por ejemplo, José Antonio, tú te fuiste acomodando con los textos en cada imagen o nació, digamos, la necesidad de crear otra imagen a partir del texto que trabajaron Nadia y José Antonio, por ejemplo. Porque yo veo aquí, por ejemplo, esta imagen que yo me conecto mucho con esta imagen, ¿verdad? Porque pues uno de los regalos que nos hacían siempre nuestras abuelas y abuelos es justamente los caracoles, nos decían, ahí está el mar, escuchen la voz del mar, así suena el mar. Entonces nos llevaba inmediatamente a ese mundo. Entonces, por ejemplo, aquí nació primero la imagen o a partir del texto hubo la necesidad de crear otra imagen. A mí me da como esa curiosidad en esa parte del libro, ¿no? Eso, si realmente esas imágenes que parecen calendarios existen o es creación tuya, Francis, es decir, todas las partes que tiene cada uno de los círculos como calendarios y los glifos también, si realmente a mí me dan ganas porque yo me pongo a ver los glifos y hay glifos que reconozco, imágenes que reconozco, pero también me gustaría saber si efectivamente esos glifos tienen algo que decir si nos ponemos a leer o son imágenes que tú ya fuiste acomodando, ¿verdad? Eso. Entonces, pues hay mucho. A mí me gusta, por ejemplo, que José Antonio haya escrito este texto y que sea la misma palabra que nos esté hablando, ¿verdad? Yo soy la palabra es lo único que Eso a mí me atrapó, me pareció maravilloso, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cómo José Antonio pensó en decir, bueno, la palabra nos va a contar sobre la mujer palabra, ¿verdad? Para empezar eso, pues me gustaría, yo creo que hay muchas preguntas porque pues queremos que este libro también nos ayude a reinterpretar la vida de Malintzin, pero que también nos anime a escribir nuestra propia historia. Lo primero de todo, Negma, agradecerte que estés aquí, por tus palabras, y la verdad que para mí es un honor que poder oír todas estas cosas que estás diciendo de la obra, ¿no? No solamente por el hecho de que describas la obra, sino cómo tu corazón se conecta con la obra artística. Para mí eso es un regalo, siempre, siempre. El proceso artístico, para mí la obra se desprende del autor, pertenece al observador. Entonces, lo que tú me estás contando es, o como tu corazón está viviendo la obra, para mí es un regalo porque es la obra transformada a través de tu corazón, ¿no? Entonces, agradecértelo, ¿no? También el descifrarte un poco en el proceso que hemos seguido y que suelo seguir con las obras en general, es que hay un texto, digo en general porque hay otras particularidades dependiendo del libro, porque no todos los libros piden lo mismo, ni todas las obras piden lo mismo. Entonces, hay que estar muy atento a ver qué pide cada obra. Y cada obra es un mundo diferente, un universo diferente.
Y precisamente el estar atento a lo que pide la obra hace que la obra tenga originalidad, ¿no? En este caso, primero fue la palabra, nunca mejor dicho, fue el texto, luego fue la ilustración y luego la palabra se transformó de nuevo con la ilustración. Es bonito porque es, no sé, voy a poner un ejemplo, como en un noviazgo, dos personas se transforman, o sea, hay un encuentro y luego hay una danza entre eso surge lo mismo porque al final, como habéis dicho, con los códices, la palabra es imagen también, ¿no? Entonces, de hecho, en la obra se utiliza la palabra como imagen. No solamente el texto que describe, sino dentro de la ilustración aparece la palabra escondida en algunos sitios para potenciar algunos elementos, ¿no? Entonces, bueno, el proceso no es uno u otro, ¿no? El proceso es cómo unificar palabra e imagen para que sean uno. Y cuando el lector se mete en la obra, es incapaz de diferenciarlo, porque es como entrar en el universo de la Malinche, la mujer palabra, ¿no? Entonces entras en la obra y no distingues una de la otra. Eso por una parte, ¿no? No sé si José Antonio quiere decir algo al respecto de... Fíjate que me hizo mucha gracia lo de cómo habíamos llegado a que fuera la propia palabra la que lo contara, ¿no? Y tuvimos muchas versiones. Y de hecho, en este proceso, a veces Francis iba por delante, a veces nosotros íbamos por delante, a veces nos decía, oye, ya tengo que avanzar y no hay texto, o hay veces que nosotros le decíamos, ya tenemos el texto, y él nos decía, no, pero hay que quitarlo porque no todo lo que se dice tiene que ser escrito con palabras. Entonces, es muy interesante ese proceso, ese cambio de chip, y trabajar con Francis es muy agradable porque realmente él te lo hace ver, te hace salir de tu zona de confort, esa perspectiva, y ponerte en otra. Teníamos varias versiones de cómo contarlo. De hecho, teníamos una mucho más compleja donde íbamos presente, pasado, futuro y nos movíamos, ¿no? Y al final vimos que lo mejor era dar un pequeño giro a la mitad, porque lo estábamos escribiendo como con un narrador omnisciente, pero no sabíamos al empezar a escribir quién era ese narrador. Presuponíamos que podía ser ella misma, pero en un momento dado fue muy claro que ella nunca había escrito sobre sí misma y no era el momento de que lo empezara a hacer. O no por nuestra boca, porque eso hubiera sido robarle de nuevo el protagonismo. Entonces decidimos que sea la palabra, y aquí vamos, quienes lo compren se van a quitar un poco la sorpresa, ¿no? Pero la palabra es la que la mantiene viva, porque eso es real. Es decir, gracias a que ella fue traductora, y ahorita Aníbal nos explicará un poco más su trabajo como diplomática, ¿no? Pero gracias a que ella sabía tantos idiomas y su capacidad para hablar, eso fue lo que la mantuvo viva. Por eso en un momento dado del libro dice, la propia palabra se declara y dice que es ella, la palabra, la que la ha permitido sobrevivir durante ese tiempo. Eso nos permitía crear una pequeña tensión, y hay un antes y un después de que la palabra declara eso, porque a partir de ahí ya hay toda una declaración de intenciones, valga la redundancia, donde la propia palabra incluso le habla al lector y le dice, ¿y tú qué hubieras hecho? Antes de ponerte a criticar a esta mujer, antes de entrar en el mito, antes de buscarla en internet y juzgarla con palabras gruesas como hay por ahí en muchas páginas, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Por eso quisimos poner la palabra. Y te voy a ser sincero, Negma, nunca fuimos conscientes o sea, sí éramos conscientes de lo poderoso, pero no que fuera tan poderoso, tan poderoso. Ha sido después de publicado, cuando tantas personas nos han dicho, no es como tú, no solamente ella era la mujer palabra, hay muchas mujeres palabra, ¿no? Y por eso me encantó cuando platicábamos la última vez, como tú nos decías, es que hay mujer palabra curandera, mujer palabra sacerdotisa, mujer palabra anciana, hay muchas mujeres palabra y esta es una de ellas. Entonces, nos encanta esa reverberancia. Claro, porque el tema es fascinante y como decías hace un momento, ¿cuál es el papel histórico de ella? Porque, bueno, yo lo que puedo conversar es aquello ajeno completamente a la obra, porque tengo algunos datos, alguna información histórica, pero que ustedes nos han contado. Sabemos poco de Malintzin, no sabemos mucho de ella. En Guatemala, la percepción que se tiene pues es bastante difusa porque no aparece en los libros de texto, no es un personaje relevante como si es en la historia de México, pero precisamente es
el papel fundamental para Guatemala es que es la habilidad negociadora de Malintzin la que le permite a los conquistadores realizar la conquista del Imperio Azteca y expandirse hacia el sur y llegar hasta Guatemala, ¿verdad? Entonces es un personaje muy interesante. Pero, Negma, tú nos comentabas algo cuando tuvimos la actividad presencial sobre la actividad con niñas. Tú nos comentabas algo importante sobre las niñas y quisiera que lo compartiéramos acá para que las personas que no te escucharon, sino que nos van a ver ahora, pues se enteren. La verdad es que pues se ha hecho varios esfuerzos y aquí quiero tal vez enriquecer un poco la parte en que me parece muy importante la obra y que está en un idioma de pueblos originarios, ¿verdad? Que al igual que el náhuatl, que tiene muchas variantes, igual mi idioma que es el cachiquel, tiene muchas variantes. Entonces, así como esta historia ahora nació pues en estos dos idiomas, es maravilloso porque también le da valor y fuerza a los idiomas, que muchas veces nos bombardean de diferentes lados y nos dicen que nuestros idiomas son idiomas atrasados, que son idiomas antiguos, que hay que olvidarlos, que es mejor aprender inglés, francés y otros idiomas, ¿no? Sin embargo, hace falta mucho por hacer conciencia y revitalizar nuestros idiomas. Entonces, no solo partimos del idioma, sino de otros conocimientos que se están como cambiando o se están dejando a un lado. Tenemos un trabajo muy, muy fuerte que hacer. Creemos que la palabra nos sigue conectando a nuestras abuelas y abuelos, porque de ahí hemos recibido todo lo que somos, hacemos y sabemos hasta este tiempo. Entonces tratamos de hacer un trabajo fuerte, no solo con las niñas, con las adolescentes, sino también con las madres y abuelas, para que esta parte no se pierda, ¿verdad? Leemos desde los huipiles de nuestras abuelas, desde que estamos en los brazos o en la espalda de mamá, o con el acompañamiento de nuestras abuelas, ¿verdad? Ya leemos los huipiles, leemos esos colores, esas imágenes, las figuras, y nuestro idioma es la base de todo lo que sabemos. Si perdemos nuestro idioma, perderemos esa conexión con nuestras abuelas, con esa gran energía de las madres, de las Ihab, que son las guías espirituales, de las Eshelom, que son las abuelas comadronas, de las Cholonelá, que son las abuelas y madres que llevan la palabra en una fiesta, de las Pishab, que son las abuelas que nos dan los consejos. Entonces, por medio de la palabra hemos recibido tanto y es tan necesario que en este tiempo se siga fortaleciendo y se siga diciendo a las niñas que es importante, que el poder de la palabra es maravilloso. Conocemos tantas historias porque se ha guardado en la oralidad. Todo lo mueve la palabra. Entonces es tan importante para nosotros que sigamos haciendo este trabajo. Trabajamos en colectivo como lo hemos aprendido y principalmente con las niñas, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, con niñas que estamos haciendo este esfuerzo. Y lo que queremos es que en algún momento se deje también nuestras propias historias, que podamos hablar como bien nos invita el libro, como bien lo dice, y por eso es que también me conecta bastante, porque es justamente lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, lo que queremos que el arte, la palabra, le diga a la generación joven que tiene el poder en sus manos, en la palabra, en su trabajo, de dejar morir o seguir haciendo que florezcan estos conocimientos. Entonces, hay tanto, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando tenga la oportunidad, llevaremos este libro también a nuestros talleres de escritura, a nuestras exposiciones, porque invita a que escribamos nuestras propias historias, ¿verdad? No digamos la ilustración, de qué forma si a mí me atrapó y también a los de mi familia, esperamos, ¿verdad? Y queremos que también así atrape estas otras vidas y que digan,
cuando encuentren ahí a las mujeres y abuelas y abuelos y digan, esto es lo que hacemos, esto es lo que hemos hecho, así se vive, o que reconozcan esta otra parte de la historia, ¿verdad? Es tan fuerte como lo dicen ustedes, no se reconoce tan fácilmente esta historia en cualquier parte, ¿verdad? No es tan fuerte como en México. Sin embargo, cuando llega aquí esta historia y nosotros vemos, sabemos también que hay partes del pasado que vivimos algo fuerte en común, ¿verdad? Y que así como allá permanecen todavía muchas mujeres de la palabra que han sobrevivido, así también en este espacio. Y es necesario que sigamos trabajando para que otras vengan y también se animen a darle vida a las historias y que quede guardado, así como en el códice, ¿verdad? En el códice encontramos varios conocimientos, varias enseñanzas, y no solo vienen de hombres, sino también hay mujeres que dejaron su palabra en los códices, y es un poco de lo que queremos recuperar en este tiempo. Muchas gracias. Y entonces tú hablaste de dos temas bien importantes. Uno es la libertad y el otro es la creatividad. Creo que Francis nos puede dar un panorama sobre esto, la libertad creativa, por favor. La verdad es que en la obra en Malinche hemos tenido total libertad creativa desde el minuto cero. Hemos hecho lo que hemos querido, pero si José Antonio pone la imagen de cuando nace la Malinche, puedo contar un poco un proceso que fue muy interesante, ¿no? En esta imagen que podía crear, esta imagen no es la primera, pero fue muy interesante el proceso creativo de esta imagen. Para mí es muy potente el nacimiento de Malinche, como, ¿no?, la matrona está presente en este proceso, y bueno, en este diálogo Malinche aparecía natural, se veía claramente el nacimiento de la Malinche, ¿vale? Esto puede crear controversia en nuestra cultura, sobre todo en la cultura occidental, y a nivel editorial pues trajo dudas, ¿no? Poner explícitamente el nacimiento por la controversia, ¿no? Pero realmente para mí era importante, de alguna forma, naturalizarlo, porque en los códices también el proceso o la representación no tiene esos códigos occidentales, entonces están liberados. Y es cierto que de cara al público, una obra que está ilustrada y que está de cara al público puede traer controversia y al final no se vende. Entonces en el mercado no tienen salida, ¿no? Entonces me permitieron que la imagen que está al lado, que es la Malinche, no sé si la podéis ver, saliendo ¿lo veis? Saliendo de la madre, esa imagen estaba metida con la madre. Entonces, al sacarla, luego la sustituí por esta otra imagen, al sacarla se enriqueció porque nacía de un elemento gráfico que es la palabra. Entonces, aunque no pude expresar lo que yo quería expresar, sí hubo ahí un proceso creativo, veis en el pictograma de la palabra, y ahí nace la Malinche, ¿no? Nace del pictograma de la palabra, ¿no? Entonces, de algo que a lo mejor a nivel cultural puede traer controversia y hay unos ciertos límites, se produjo, esto es la grandeza de la obra, se produjo una reinterpretación que yo creo que le dio valor, ¿no? Trasladar el nacimiento físico de la Malinche al pictograma de la palabra, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos tenido mucha libertad creativa. Es un riesgo. Esta obra a nivel visual es un riesgo porque Delvives no publica ni muchas editoriales este tipo de obras así, ¿no? Es un riesgo porque también, no solamente porque contenga varios idiomas, sino a nivel visual, es un riesgo que la Fundación Delvives lo quiso asumir. Yo creo que estamos contentos todos, ¿no? Sobre todo, yo estoy feliz con esto último que ha dicho Negma, ¿no? Que me hace entender que es una de las cosas más bonitas que me puede decir una obra que yo he hecho, ¿no? Y es que la ilustración ya no es mía, la ilustración es de su familia, la ilustración es suya, y eso es para un ilustrador poder desprenderse
de la ilustración y que forme parte de otra persona, la cosa más bonita que puede suceder, ¿no? Entonces, estoy feliz. Muy bien. Aquí déjame que haga un comercial, Aníbal. La ilustración ya no es tuya, Francis, pero el libro puede ser de ustedes. Acérquense a De Museo, ahí lo pueden comprar, lo pueden tener, y se encuentra en todos los de museos de Guatemala. Adelante, Aníbal. Excelente, no. Y es precisamente esto ya la última pregunta, que por tiempo pues no podemos prolongar mucho esta actividad, pero me gustaría escuchar de ustedes cuál es la expectativa que tienen respecto al público, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos contestara Francis, después José Antonio, y por último que Negma nos contara como público qué experiencias le ha permitido este tipo de obra. Bueno, hay una cosa que no hemos dicho que me parece como muy interesante y que José Antonio me pedía. Yo cuando hago un libro ilustrado me planteo que es una experiencia de comunión con el otro, con el escritor. Entonces, en varias entrevistas yo he contado esta experiencia y José Antonio la conocía. Entonces, cuando le propongo esto, él me decía, yo quiero vivir esta experiencia. Yo quiero vivir esta experiencia que tú cuentas de crear una obra artística en común con el otro, ¿no? En comunión con el otro, porque tú te desprendes de tu propio ego para que pueda salir algo entre varios, ¿no? Por una parte, para mí era poderosa el discurso de la Malinche, de que estuviese presente la Malinche en todo el proceso y darle esa autoridad como mujer palabra y como no solamente a la Malinche como personaje, sino a la Malinche con lo que representa con todas las mujeres indígenas que cuidan su lengua y cuando cuidan su lengua cuidan su cultura, ¿no? De alguna forma para mí era una obra que tenía cierta importancia a nivel cultural y social y para mí era algo como, bueno, me voy a meter en camisa de 11 varas, no sé cómo va a salir esto porque podía salir por 1000 sitios, pero desde el minuto 1 había una intención de respeto profundo. Por eso también buscamos a Nadia, para que también no solamente el hecho de que estuviese Nadia como mujer indígena con su palabra mexica, sino también en este diálogo de la mujer y el hombre, ¿no? Que es también un diálogo que sucedía entre Hernán Cortés y la Malinche, ¿no? Cómo la mujer visualiza el proceso y cómo el hombre visualiza el proceso y cómo en ese diálogo común, entonces para mí ese era un reto importante, ser cuidadoso y que la obra pudiese hablar con la identidad de las mujeres palabras, ¿no? Y yo creo que de alguna forma lo hemos podido. Muchas gracias. José Antonio. De mi lado yo voy a ser muy breve. Para mí la Malinche, desde que la conocí en México, fue un personaje fascinante. Y yo tenía una pretensión en realidad muy grande y al mismo tiempo muy pequeña, que era poner un ladrillito, contribuir simplemente a la rehabilitación del personaje histórico. Si hemos puesto un ladrillito, si hay dos personas que antes tenían un acercamiento diferente a Malinche, ya se han puesto a pensar quién era ella como persona y qué situación se enfrentó, con eso estoy más que cubierto. Ya lo que dice Negma para mí ha sido una maravilla y lo que nos estás contando tú. Negma, entonces, ¿tu percepción en general? Mateo Chivé, muchas gracias a ustedes. Sí, yo lo decía desde un principio, que es bien fuerte que en una parte también la palabra diga, ¿verdad? Que Malinche tenía miedo de morir. Solo ahí, solo con esas 2, 3 palabras nos da pie para que le preguntemos a los maestros, para que le preguntemos a los historiadores, para que le preguntemos a los propios autores, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué fue lo que ella vivió? ¿Qué es lo que ella pasó? ¿Cómo estuvo el tiempo? ¿Estuvo triste? ¿Estuvo alegre? A veces estaba contenta, a veces estaba asustada, a veces temía morir, otras veces solo quería abrazar a su hijo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años vivió? ¿Cuántos añitos tenía ella cuando se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Por qué murió? ¿Qué le pasó? Entre tanto, ¿verdad? Solo con esa línea. Pero bueno, de forma general, también yo le decía a José Antonio, ¿verdad?
sería hermoso, maravilloso, y pidiéramos algún proyecto lindo, grande que se venga para que esta historia también llegue a las escuelas con las niñas, que llegue, porque esta ilustración y esta parte del texto es la que invita a que las niñas puedan escribir. Con que esto llegue a las escuelas, llegue a los hogares, yo creo que es tan grande el regalo, ¿verdad? Que no es necesario dar charlas, talleres, y con que llegue esto, sabemos que otras se van a empezar a animar desde pequeñas a hacer que su voz que exista, que se valore y sobre todo que deje la historia y la memoria de nuestros pueblos, de nuestra cotidianidad en una ilustración, en un cuento, en una historia, en un poema. Entonces, eso nada más. Muchas gracias por el trabajo. Que vengan más trabajos de estos porque los necesitamos, ¿verdad? Sobre todo que llegue a las personas, a las niñas y a los niños de dónde nació esta historia. Es necesario que llegue esta misma historia a nuestras niñas. Matios. Muchas gracias. Entonces, José Antonio, por favor. Muy bien, pues nos quedaríamos hablando 3 horas más, creo que están los temas muy interesantes. Francis, estoy seguro de que te has quedado con 1000 cosas que decir, Necma con 1000 cosas que preguntar, Aníbal, me hubiera gustado que contaras muchas cosas que quedaron ahorita en el tintero, pero bueno, tendrán que seguirnos en redes. Muchísimas gracias a los 3 por estar el día de hoy presentando con De Museo esta presentación internacional del libro Malintzin, La Mujer Palabra. Recuerden que lo pueden conseguir en cualquier librería de museo. Muchas gracias a todos. Matios.